¿Qué tal, amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo? Fíjense nomás en donde estamos. Estamos transmitiendo desde una de nuestras partes de nuestros estudios, que es en la ciudad de Vista, California. Y rodeado de esta naturaleza, estamos iniciando una nueva etapa para poder llegar mejor a tus necesidades. Queremos que sepas que el programa de Buenas Noticias va a seguir transmitiendo sus segmentos de salud, de familia, de jóvenes, y desde luego el pastor Domingo Hernández les traerá Buenas Noticias de Gran Gozo. Un servidor, el pastor Héctor Vidales, también estaré con mi segmento espiritual, y desde luego queremos que este programa sea diseñado para ti. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla, y recuerda, no nomás estamos diseñando un nuevo programa por la tecnología, sino porque queremos llegar mucho mejor, y hemos tomado como base Juan 17:3 para esta nueva etapa, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esas son Buenas Noticias de Gran Gozo. Buenas Noticias de Gran Gozo. Nuevamente en los estudios, aquí en la capilla donde nos reunimos para estudiar la palabra. Y queremos compartir contigo el principio real que debe aplicarse al estudio de la Biblia, que es solo Cristo, sola Escritura, sola gracia, sola fe. Si nosotros incluimos y agregamos lo que no debemos, el apóstol Pablo, que es el apóstol de nosotros los gentiles, dice: vas a sufrir en vano. ¿Y para qué sufrir en vano? Y sufrir en vano significa cuando agregamos algo que tiene que ser cumplido o practicado con la carne. Cuando el apóstol Pablo dice que está débil, y que hay una ley de muerte y de pecado en ella, y que es imposible cumplir perfectamente nada, porque la carne está muerta por causa del pecado, y eso es sufrir en vano. Eso es estar en un ambiente donde tú no estás seguro, donde no tienes la certeza y la confianza que Dios da a través de Cristo, de las Escrituras, de la sola gracia y la sola fe. Y entonces, al compartir contigo, es muy probable, tú que estás mirando, no sé qué canal estarás mirando en este momento, sea en Europa, sea en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, en el Caribe, donde sea. Puede ser que seas un predicador, un evangelista, un miembro simple de iglesia, o tal vez alguien que por primera vez está oyendo palabra de Dios. Y palabra de Dios significa que no se puede agregar nada a ella. Por eso la Reforma lo dijo, sola Escritura, no se puede agregar. Hay muchos libros buenos, hay libros que han escrito hombres de Dios, que se aplica como enseñamos en teología sistemática. O sea, ellos han copiado de otros y han hecho unos escritos bien bonitos, pero básicamente no están fundados directamente de Biblia a Biblia. Y es lo que queremos compartir contigo aquí en este estudio. Por eso vamos ahora a una experiencia que tuvo el apóstol San Pedro. Y decimos San Pedro porque es la costumbre cristiana a través de los siglos, y todos nosotros los hijos de Dios somos santos. Así dijo el apóstol Pablo a los corintios, los santos de Corintios. Y santo argio en griego significa apartado. Y Dios lo tiene apartado para un uso sagrado para Él, para tenerlo para Él. Entonces el apóstol San Pedro dijo en la carta que él escribió, en su segunda carta, en el capítulo 1 del versículo 16 al versículo 21, que él con los que estaban en ese día en el monte de la transfiguración, vieron la luz, oyeron la voz, y oyeron la voz, como dice allá en Mateo 17,
Cuando Dios dijo, oigan a Jesús solamente, porque ellos oyeron la voz de Dios que habló. Dijo, oigan a Jesús solamente. Y ellos vieron la luz. Y Pedro dijo, sí, vimos la luz, pero, ahí Pedro pone un pero. Pedro dijo, pero tenemos las Escrituras que son más permanentes. Lo que está escrito es más permanente. Porque toda escritura, ahora no dice alguna escritura, y se está refiriendo tanto a lo que se escribió en el Antiguo Testamento como al Nuevo. Toda escritura es inspirada divinamente. Y el apóstol dice, mira, hasta que la luz alumbre, hasta que el sol salga allá arriba en el cenit, que es Cristo el que alumbra. Porque la escritura no es de particular interpretación, sino que los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y hablaron. Entonces, esto no es cuestión de que lo escribió fulano, ni mengano, ni hoy en día, sino lo que ellos escribieron hace 2000 años, y el canon se cerró, y ya no se le puede agregar más nada. Ya te dije, comentarios hay buenos, pero escritura, el apóstol dijo, mira, si hay una luz, y oyeron la luz y vieron ahí todo, no, pero la Biblia es más permanente. Porque hay personas que dicen, el ángel me dijo, o si no, Dios me está diciendo, yo lo oigo hablarme. Bueno, ok, yo respeto esa expresión, pero yo estoy más seguro, como hicieron los bereanos, dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando allá estaba Pablo predicando, y estaban los bereanos, y estaban los de Tesalónica, y dice que los bereanos fueron más sabios, fueron más bendecidos, fueron los que recibieron bendición porque ellos no se conformaban con lo que Pablo decía, sino que iban a su casa, buscaban las Escrituras y decían, oh, lo que Pablo dijo es verdad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si alguien dice, un ángel me dijo, a mí se me apareció la luz, Dios me habló, y tú vas a tu casa o estás con la Biblia en la mano ahora mismo, y no estás de acuerdo con lo que dice la Biblia, yo te recomiendo humildemente que lo pases por alto. Sí, porque si no es como dice la palabra. Mira, hay un caso muy interesante aquí en Mateo 22, 29. Jesús le dice a los judíos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea que es un error ignorar las Escrituras. Por eso en el primer segmento que predicamos, hablamos de que Jesús dijo que yo quiero que ustedes se salven, así que háganle caso a lo que estamos diciendo. Porque si tú escudriñas las Escrituras, te pueden hacer sabio para salvación. Eso es lo que dice el apóstol aquí, a través de las palabras de Jesucristo. Y Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hoy en día hay muchos que están en el mismo capítulo. En Juan 29 dice, porque aún no sabían las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y esto fue después que Cristo resucitó. Y se le apareció a dos que venían caminando allá por el camino de Maús, capítulo 24, estamos leyendo también, de Lucas. Pero aquí en el 29 dice que se les apareció Jesús y les habló, les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran el propósito de su presencia allí, porque estaba resucitado. Les abrió el entendimiento, no sabían las Escrituras. Y en Lucas 24, del 30 al 32 dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. No ardía el corazón mientras nos hablaba por el camino, mientras nos abría y nos hablaba de las Escrituras, que era necesario que Él muriera. Por eso en el 45 ahora se reúne con el resto de los discípulos en el aposento alto y dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Así está escrito y así fue necesario, versículo 46, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria sea el nombre de Dios. Así que fíjate, los discípulos, que después fueron apóstoles por supuesto, estuvieron con el Señor 3 años. Y Cristo les habló del Antiguo Testamento y les habló de que iba a sufrir en la cruz
y les habló y no entendían, y le dijo que al tercer día se iba a levantar, y dijo que cuando resucitase lo esperaran en Galilea, pero no entendieron. No entendieron, porque no bastó solo, escucha bien, con las palabras que Cristo dijo. Porque eso está en la Biblia, hay muchas cosas escritas en la Biblia, pero no basta solamente con eso. Tiene que ser que, escucha bien lo que te voy a decir, tiene que ser que el Espíritu de Dios te abra el entendimiento. Si Dios no te abre el entendimiento, además cuando nosotros hablamos la palabra, si no arde tu corazón, o está muy congelado y es muy difícil calentarlo un poquito porque está hecho un témpano de hielo, entonces Dios tiene que hacer su obra. Pero recuerda que es el Espíritu, y el Espíritu es fuego, y el fuego derrite todo lo que está congelado. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice mi Biblia. Y a aquellos dos, Jesús le abrió el entendimiento. Y se le abrió, fíjate, después que partió el pan, entendieron que era Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, santo sea el nombre de Dios. Y después cuando está con los discípulos, le abrió el entendimiento y les habló desde allá de los profetas. Imagínate, hay que estudiar, por eso es que Jesús dijo, escudriña las Escrituras. Ustedes los judíos, ustedes creen que ahí está la salvación. Te pueden hacer sabio, así que escudriñale. Y esto yo lo digo para vuestra salvación, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y bueno, lamento decir que siempre hay personas que contemplan o escuchan por radio palabra de Dios y no creen. Y no creen y sufren en vano por un tiempo. Pero el día que están dispuestos a abrir su corazón a Dios, entonces Dios comienza a hacer la obra. Y esta es la hora para ti, esta es la hora para mí. El Espíritu Santo está aquí. No es una luz, no es una voz. No son las alas de un ángel que están al lado tuyo batiéndola para que tú sepas. No, es palabra de Dios, es la Biblia solamente. Bueno, pero yo la estudio, la tengo en mi casa y me la dicen en la iglesia. Gloria a Dios por eso, pero hay personas que no. Y hay algunos que la tienen y ni siquiera la estudian. Y hay algunos que la tienen y esperan que allá en la iglesia le hablen un poquito de la Biblia y ya están conformes con eso. Y cuando viene una prueba, cuando viene algo que afecta a tu fe, no tienes cómo asegurarte en tu ánimo. Por eso hoy es el día de estudiar como nunca antes la palabra de Dios. Hoy es tu día. Bendecido sea Dios en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido predicarla. Sé con aquel que ha visto y ha escuchado este mensaje. Anímalo a que abra tu palabra con ánimo y que tu espíritu le haga arder el corazón cada vez que lea de Jesús, que es el Salvador, que rompe cadenas, que quita vicios, que saca demonios, que bautiza con Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Domingo Hernández, de nuevo, qué bueno tenerte en nuestro programa. Pues tú eres el director, pero ahora tú eres el invitado, porque queremos saber de tus experiencias y queremos que nos digas cómo continuó esa experiencia de lograr tener lo que tienes ahora con Cristo Jesús. Muy bien, la vida continuó, yo crecí, llegué a la vida adulta y un día pues tomé un avión y llegué a Estados Unidos. Salí de mi país y al llegar a Estados Unidos pues emprendí la tarea de la sobrevivencia, o sea, tratar de sobrevivir en trabajos seculares. Trabajos seculares que no eran de mi satisfacción en el sentido de que había un movimiento en mi corazón, en mi espíritu, que me llamaba a predicar el Evangelio. Tal fue así que lo empecé a hacer y vino otro amigo de otro país y juntos los dos continuamos a visitar los barrios alrededor de la iglesia donde pertenecíamos y así traímos almas al Evangelio y disfrutamos de ver cómo se convertían estudiando, pero seguía ese sentir allá adentro. Un día llegó un hermano de otro país también que distribuía literatura cristiana y nos invitó a enseñarnos cómo se hacía. Y ahí empezó también otro deseo de hacerlo, pero ahora era con literatura impresa a niveles un poquito más altos, porque eran libros que las personas tenían que comprar. Entre ellos libros para los niños, libros para los adultos, historia de la iglesia y libros de salud. Y así comenzamos lo que nosotros llamamos evangelistas de la página impresa. Y eso también produjo el traslado de un estado a otro. Y estando en el otro estado, allí continuamos y distribuimos mucha literatura.
Recuerdo el caso de una familia que después llegó a ser muy querida, que compró todos los libros y un día se apareció a la iglesia y me preguntó, ¿no me conoces? Sí, ustedes fueron los que hace varios meses compraron los libros. Dijeron, están buenos y tan lindos que dijimos, vamos a la iglesia del hermano que nos vendió esos libros. Y allí se quedaron y criaron sus hijitos, que hoy son adultos y tienen sus propias familias. Como ese, hay varios otros casos. O hay otro caso que también compraron, y había una hermana de la iglesia que conoció a la persona que compró los libros. Y le dijo, ¿y esos libros dónde los compraste? Aquí vino un señor llamado Domingo y nos enseñó los libros y los compramos. Él va a mi iglesia. Yo quiero ir a esa iglesia. Y vino también esa familia con sus hijitos. Y allí se quedaron. Y como ese, hubieron muchos casos de personas que se interesaron. Hubo uno de un pastor de una iglesia evangélica que cuando vio los libros dijo, sí, pero ¿dónde dice en la Biblia que Jesús era carpintero? Porque aquí este libro lo dice. Dígale, bueno, Marcos capítulo 6, versículo en adelante del 1 al 6. Y cuando lo leyó me dijo, los compro todos porque la Biblia lo dice. Y yo dije, es bonito hablar y enseñar la literatura cristiana. Incluíamos una Biblia grande, preciosa, en colores también, que la dábamos como un regalo, junto con los libros. Eso lo hicimos por 3 años. 3 años que visitamos casi toda esa ciudad y parte del estado donde estábamos, y allí, pastor, distribuimos mucha literatura, pero sentíamos ese deseo en el corazón de prepararnos un poquito más para ministrar en las iglesias. Veíamos los pastores como ellos sufrían y como ellos gozaban, cómo disfrutaban cuando veían almas que se agregaban y cómo ellos participaban en servir, y sentimos ese compañero que me llevó la primera vez a visitar los hogares, a ir a un seminario para estudiar ministerio. Y ahora en la próxima entrevista vamos a contarle esa experiencia de cuándo nosotros fuimos y a dónde fuimos, y además qué fue lo que dejamos atrás para ir a sufrir un poquito el no disfrutar de las comodidades materiales de Estados Unidos. Así que bueno, pastor, vamos a seguir compartiendo contigo esta experiencia. Yo sé que tú has tenido algo parecido y por eso me estás preguntando, pero tú puedes, que estás aquí conmigo, estimular también al que nos está mirando en estos programas. No, es que quieren que te conozcan y que conozcan cuál es la trayectoria de Buenas Noticias. Buenas Noticias no se hizo de la noche a la mañana, sino de esas experiencias que tú tuviste. Es correcto, eso es así. Y nosotros, pues con mucho gusto, vamos a impartirles a ustedes algo que es real, que fue real y que va a seguir siendo real. Porque estamos predicando el Evangelio hasta que venga Jesucristo, hasta el último día de la vida aquí. Porque para eso Dios nos llamó, como te puede estar llamando a ti ahora que tú me estás escuchando, porque estoy hablando con el pastor Vidales. Pero como esto es un programa que está saliendo, ya editado, pues ahí está impartiéndose la experiencia del pastor Domingo Hernández, que ha tenido a través de todos estos años este ministerio que él me ha dado. Recuerda, te quedaste cuando estabas dejándolo en la página impresa, porque vamos a regresar con nuevas experiencias del pastor Domingo Hernández, con tus experiencias, para llegar a cómo se formó Buenas Noticias de Gran Gozo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo, seguimos celebrando el 25 aniversario con nuestro invitado especial, que desde luego es el director del programa, el pastor Domingo Hernández. Pastor Hernández, la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el alcance de Buenas Noticias de Gran Gozo? ¿En dónde estás parado hoy? Bueno, el alcance, pudiéramos decir, hemos salido mucho en España, en un canal, hemos salido en Sudamérica, Centroamérica, aquí en Estados Unidos, varios canales, y el alcance al mencionar a alguien que alcanzamos. Por ejemplo, en un lugar que se llama San Lorenzo, allá en Argentina, llegamos porque un pastor nos invitó con su esposa pastora al hogar de sus suegros. Y cuando yo entro a la casa también con mi Biblia aquí, y la señora como de 80 y tantos años, cuando me ve me dice, ¡ay, el pastor del libro grande! Porque esta es la Biblia que yo utilizo cuando estoy predicando en televisión, y yo la pongo así. Y me dijo, el pastor y yo estaba a miles de millas de distancia, pero allá me estaba viendo. Lo mismo cuando aquí en Estados Unidos nos llamaron al estudio desde la parte este a la parte oeste de Estados Unidos.
una persona que dijo, mire, llevo 60 años de nacido, 60 años en la misma denominación, y yo nunca había oído, escuchar, ni ver a alguien que hablara de la circuncisión como usted lo hizo. Y yo me siento muy feliz porque ahora entiendo el proceso de la circuncisión. Y yo dije, eso está tremendo. Un día llamaron de una isla del Caribe y mi hijo salió al teléfono al 1-800 y mi hijo le ministró porque esa persona estaba a punto de suicidarse. Mi hijo le ministró y se le quitó y se sintió feliz porque recibió el perdón de Dios. Y esas, así como esas, son miriadas. Así es. Muchas. ¿Te acuerdas cuando estuvieron en Colima, en México? Oh, tremendo. Cuando hubo el terremoto, ya que el volcán se movió, pues ya fuimos a ministrar y llevamos ayuda. Hubo una iglesia que donó mucho para poder ayudar, mucha comida en bolsas. Pastores vinieron a ayudar, reconstruimos techos de iglesias caídas. Eso fue maravilloso ir allí, a pesar de que todavía seguía moviéndose. Como cuando fuimos a El Salvador, que hubo, en una semana hubieron 5,000 movimientos. Hicimos una reunión allí en el estadio Flor Blanca, había miles de personas. Y ministramos y oramos y pedimos al Señor que no viniera más ese tipo de terremotos. Bueno, hasta ahora se ha movido un poquito, pero hasta ahora nada más. Amén. Amén. Pastor, la siguiente pregunta, ¿cuál está propuesto o cómo está propuesto el alcance bajo la nueva etapa de Buenas Noticias de Gran Gozo? Bueno, alcanzar nuevos canales. Ahorita ¿en cuál es el alcance ahorita? Bueno, ahora mismo estamos en una ciudad aquí en California que se llama Oceanside, otra que se llama Encinitas, otras que están en Guatemala, de un canal, otra que está allá en Costa Rica, la que tenemos en el Canal Luz, que está en Argentina, tiene 2 satélites y ellos están cubriendo más de 500 canales de televisión y están esperando esta nueva programación, porque han usado ya varias veces las mismas que hemos tenido por años, pero por eso todo esto es nuevo ahora, es la nueva etapa. Es la nueva etapa, ¿verdad? La nueva etapa. Y seguimos con el mismo brío, seguimos con el mismo entusiasmo, con el mismo fuego, de que Cristo sana las enfermedades, echa fuera los demonios y bautiza con Espíritu Santo. Básicamente ahí está todo resumido. Bien, ahora en la nueva etapa de Buenas Noticias de Gran Gozo, estamos haciendo nuevas promociones. Una de ellas, tenemos un enlace con la Universidad Teológica de Los Ángeles, a donde estamos haciendo una participación para hacer movimiento evangelístico, pero también para crear líderes espirituales, líderes de la iglesia, líderes de movimientos, líderes de cualquier movimiento. No estamos exclusivamente bajo un solo soporte, sino queremos proveer de conocimiento, de liderazgo, de metas, de propósitos. Por otro lado, estamos diseñando un paquete que le hemos llamado células dinámicas o grupos de estudio dinámicos, a los cuales pueden participar desde una persona hasta un número muy grande de personas por célula o por equipo. Y estamos tratando y planeando lanzar grupos de 25 células, ¿verdad? Hasta llegar a donde sea, a donde podamos llegar, con un material muy directo, con una forma muy sencilla, para que una madre de casa le abra los medios y le pueda decir, mira hijo, quiero presentarte esto hermoso que yo oí, o le pueda decir, mira, fíjate lo que vimos hoy, o al hijo que esté enfermo, al esposo que esté enfermo, y decirle, mira qué tan bonitas cosas vimos, o llevárselo, o que van a venir visitas a tu casa. Estamos diseñando un tipo de evangelismo que le llamamos evangelismo dinámico. Por otro lado, pues queremos seguir recibiendo de ustedes retroalimentación. Recuerden, nuestro P.O. Box es el 4505 que lo hemos tenido desde hace 25 años, de Oceanside, California, 92052. También pueden llamarnos al teléfono que aparece en pantalla o al 1844-498-5800. Está a su disposición. Quédense con nosotros en nuestro programa, escríbanos. Tenemos mucho material para ustedes, para las familias en la nueva etapa. Ahora conmigo. Vamos a tener, ¿verdad? Seguimos en la radio, ¿verdad? Seguimos en la radio por internet de Buenas Noticias, en la radio, en la televisión por internet de Buenas Noticias, y por supuesto un servidor a través de oraconmigo.org. Tenemos música 24 horas, administración las 24 horas, pero también clases de teología en diferentes horarios, en diferentes niveles, y lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. oraconmigo.org.
g/radio.html. O si no, pon oraconmigo.org y escoge la entrada a radio. Y desde luego, ¿verdad, pastor? En Buenas Noticias de Gran Gozo, seguir haciendo programas que ministren para ustedes, que le ministren a la familia, que le ministren a los jóvenes, que le ministren a los mismos pastores. Fíjense, nosotros es nuestra intención que lleguemos con mensajes que a cualquiera le puedan levantar el ánimo, porque nosotros también necesitamos mucho de eso. Nosotros también visitamos a otras personas, a otros pastores. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que nos den, que nos recuerden de esas buenas noticias, pastor, y que nos traigan material para ustedes. La programación va a incluir médicos. Médicos, ¿verdad? Qué bueno que lo recuerdas. Psicólogos. Vamos a tener a familia, especialistas de familia, especialistas de salud pública. Y queremos traemos consejos para los jóvenes. Correcto. También, ¿verdad? Motivación. Predicadores. Y desde luego, predicación de la palabra, enseñanza. También vamos a dedicar ciertos momentos a dar pequeñas notas que lleven, que enseñen o que hagan un impulso hacia el estudio sistemático de la Biblia, ¿verdad? Sí, bueno. Así es que este es tu programa de Buenas Noticias. ¿Quisieras agregar algo, pastor? Bueno, básicamente proseguir al blanco sin fluctuar ni a mano derecha ni a mano izquierda, sino mirando siempre, como dijo Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ninguna sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. ¿Ustedes lo creen?